Saludo a todos los hermanos en el nombre de Jesús, deseando que la gloria del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, el día de hoy quiero compartir otro video para seguir compartiendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Eh, el propósito de hoy es iniciar en una serie de videos, espero sean 2 o 3 videos, donde vamos a aprender cuál es el lugar que ocupamos en la iglesia o la función que Dios ha determinado en la iglesia para nosotros, qué función debemos desempeñar. Eh, por ello, mis hermanos amados, pues entramos directamente en el tema y observamos aquí lo siguiente. ¿Cuál es tu función en la iglesia? Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 y 7 al 7 dice, ahora bien, note esto lo habla el apóstol Pablo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mire la frase final, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué nos indica esta declaraciones del apóstol Pablo? Nos está diciendo que Dios a la iglesia la ha dotado de una cantidad de instrumentos y herramientas para que cada miembro en la iglesia tenga una función. Perdón, un momento, pongo acá silenciador para que no nos esté interrumpiendo. Para que cada uno de los miembros de la iglesia sean provechosos, es decir, cumplan funciones que traigan para provecho y beneficio en el crecimiento de la iglesia y en la salvación de las almas. Entonces, estimados hermanos, observe bien, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y diversidad de operaciones del Espíritu. Y a cada uno Dios le ha dado algo de esto. Por eso es importante nosotros saber qué es lo que tenemos y cuál es la función que debemos desempeñar en la iglesia. ¿Por qué? La iglesia, el apóstol Pablo la definió como un cuerpo. Cada miembro es importante en el cuerpo. Es decir, si perdemos un ojo, lo lamentamos bastante y perdemos parte de la visión eh, de nuestro alrededor. Si perdemos un oído, igual. Si perdemos un brazo, igual. Pero vamos a un caso bien pequeño. Por ejemplo, si perdemos el dedo pequeño del pie, el más pequeño, perdemos equilibrio y nuestra forma de caminar eh, empieza a ser defectuosa y empieza a sufrir todo el cuerpo, solamente con la pérdida de un pequeño dedo. Igual, si nos lastimamos, por pequeña que sea la herida o la infección que tengamos, cuando esto sucede, todo el cuerpo se siente. Entonces, esto nos indica a nosotros la importancia de cada uno de los miembros en el cuerpo humano. Cuando el apóstol Pablo hace esta comparación, nos está diciendo cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos una función primordial, necesaria para el funcionamiento de la iglesia. Cuando alguno de los nuestros o nosotros caemos o somos lastimados espiritualmente, esto debe ser considerado como un problema en el cuerpo que debe ser solucionado no para quitar la parte que se está herida, sino para restaurarla. Así como el cuerpo automáticamente trata siempre de restaurar el daño físico, así la iglesia debe estar siempre en función de recuperar, no de depurar y de amputar a ese creyente. Siempre la actitud debe ser
restaurar. Esa actitud nos la da Jesús cuando dice que de 100 ovejas que tenía el pastor, una se fue, desobedeció, se apartó. Y Jesús dice, el pastor dejó las 99 seguras y se fue a buscar aquella que se había perdido. Cuando la encontró, sanó sus heridas, la cargó en sus brazos y la trajo nuevamente a su redil. No dice que la agarró a golpes y la recriminó porque se había ido, sino que dice, vendó sus heridas, la tomó en sus brazos, la cargó en sus hombros y la trajo a su redil. Eso indica que la disposición siempre será recuperar, restaurar, sanar. Amén. Entonces, veamos y continuemos con esto para poder saber y comprender cuál es nuestra función. Debemos nosotros eh, comprenderla, conocerla, para no, por desconocimiento, ir en contra aún de Dios o hacernos daños a nosotros mismos y a los demás. Certeza versus desconocimiento. Es importante saber y tener la certeza de lo que somos en la iglesia, la función que Dios nos ha dado. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire qué hermoso es hacer un trabajo, empezar una labor con la aprobación de Dios. Qué bueno uno cuando sabe que uno es ministro de Dios porque Dios lo ha confirmado por medio de la iglesia, que uno tiene la certeza que es ministro de Dios no porque se es hijo de pastor o porque fue a un instituto bíblico, sino que Dios mismo le mostró a la iglesia que habíamos nacido o habían nacido para ese servicio, el ministerio. Eso es hermoso, por eso es bonito tener certeza del lugar o la función que Dios le da a cada creyente. Porque es muy feo, es muy triste uno trabajar siempre teniendo dudas en el corazón, sabiendo que muy posiblemente se llegó al ministerio por una recomendación humana, por un estudio secular, pero nunca ha contado con la aprobación directamente de Dios. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y se le mostró a Pablo en visión de noche, en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayuda. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quiero que observe bien estos textos, hermano, le preste atención, estimados hermanos. El apóstol Pablo tenía el deseo de predicar el Evangelio en Asia, mandamiento que Jesús había dado. Pues Jesús había dicho predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero note que aquí que dice que Dios les prohibió ir allá. Una cosa fuerte, prohibido. También dice que quisieron ir a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, aunque el propósito era obedecer el mandamiento dado por Jesucristo, que era predicar el Evangelio, Dios les estaba prohibiendo y impidiendo que hicieran esta labor en ciertos lugares. Debemos tener en cuenta algo, mis hermanos amados, que aunque hay mandamientos que Dios manda cumplirlos, debemos procurar saber si Dios quiere que los cumplamos en los lugares y en el tiempo que nosotros queremos. A veces nosotros queremos
ser más misericordiosos, ser más amorosos que Dios, y no preguntamos a Dios si es el tiempo, el lugar indicado, el momento indicado, aún para cumplir sus mandamientos. La prioridad para Dios estaba en que fuesen a Macedonia. Por eso no era el momento de ir a Asia, no era el momento de ir a Bitinia, era el momento de ir a Macedonia. Y debemos en todo lo que hacemos para Dios, pedirle a Dios si es el momento, si es el lugar indicado en que debemos hacer o ejecutar las acciones que la palabra de Dios nos demanda, que los mandamientos de Dios nos requieren. Por eso es importante, hermano, tener la certeza. Note esto, Hechos capítulo 26, versos 9-11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Observe el apóstol Pablo, en sí él creía que lo que estaba haciendo era lo que agradaba a Dios. Por eso usted y yo, hermano amado, debemos saber y comprender si la función que buscamos desempeñar, si el don que nosotros, Dios nos ha dado, es el que Dios nos ha dado, el que nosotros creemos que debemos recibir, o el ministerio que tenemos es el que Dios nos ha dado o el que creemos que merecemos tener. Aún las acciones, cuando usted vaya a servirle a Dios, primero piénselo si lo que está haciendo es su parecer, es su deseo, aunque sea un deseo hermoso que es servir a Dios, es el deseo de Dios o no. Siempre pensar eso, siempre pedirle a Dios dirección antes de emprender cualquier cosa. He visto hermanos que en muchos casos, por un celo más religioso que de Dios, atacan a hermanos, atacan a personas, más por celos religiosos que por amor a Dios. Y ellos creen en su corazón que le están sirviendo a Dios y están haciendo lo contrario. Por eso es importante, mis hermanos amados, tener la certeza de cuál es el don que Dios le ha dado, cuál es el ministerio que Dios le ha dado si usted es ministro. Tener la certeza de Dios y saber quién usa y cómo usa Dios ese don o ese ministerio que Dios le ha dado a usted. Continuemos. Ya con estos ejemplos, pues es suficiente para entender la necesidad que tenemos de saber cuál es nuestra función en la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23 nos dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Que todo lo llena en todo. Amén. Y noten muy bien el deseo de Pablo. El deseo de Pablo es que la iglesia entienda y comprenda. Primero, que conozca a Dios, que conozca a Cristo, que entienda el Evangelio. Muchas personas que no pueden explicar y no saben explicar el Evangelio
sencillamente porque no lo han estudiado, no se les ha enseñado. Hablan más de milagros, hablan de cosas sin fundamento bíblico y muy fácil entran en discusiones contra otras personas condenándoles. ¿Por qué? Porque no saben enseñar y predicar el evangelio. Esto es falta de conocimiento. También dice para que sepáis cuál es la esperanza. Es decir, por hoy hay muchos predicando la condenación cuando el Señor Jesús mandó a predicar fue la buena noticia de salvación, que es el evangelio. También para que la iglesia entienda cuáles son las riquezas de la gloria de Dios. Hoy por hoy muchos siguen los milagros, las bendiciones, el evangelio de los panes y de los peces y no saben cuál es la herencia. Creen que tener carro, finca, ganado, esa es la herencia de Dios para la iglesia y desconocen la verdadera herencia de Dios. Y por último, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y aquí es donde vamos a entrar a observar, porque los dones, el ministerio, son eh, herramientas poderosas en Dios para la iglesia, para que sea llevado el evangelio al mundo, a la humanidad. Entonces allí es donde opera el poder de la fuerza de Dios. Amén. Y eso dice el apóstol Pablo que él oraba a Dios para que la iglesia entendiera. ¿Por qué? Si usted le deja un arma, como una granada de fragmentación, en las manos a un soldado experto en una batalla, él va a poder hacerle daño efectivo a sus enemigos y dar avance al triunfo de una batalla. Pero si usted deja esa misma arma de fragmentación en las manos de un niño que no conoce, que no sabe la función, que no sabe cuál es el efecto de esa función, que lo desconoce, la misma arma puede causarle daño al niño y a los que le rodean. Un cristiano que no conoce qué don tiene y cuál es la función que debe desempeñar en la iglesia puede hacerse daño a sí mismo y hacerle daño a la iglesia. Por ejemplo, pueden haber muchos hombres creyendo que son ministros porque los nombró por recomendación de su papá, de su mamá, porque fue a un instituto y puede estar haciéndole más daño a la iglesia que beneficio. Así que eso es importante. Primera de Corintios 12, 28 al 30 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Note que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, hermano, usted debe saber cuál es su función, porque no todos los hombres en la iglesia o los hijos de Dios en la iglesia son apóstoles. Tampoco todos son maestros. Tampoco todos hacen milagros. Tampoco todos sanan. No todos ayudan. No todos administran. No todos tienen el don de lenguas. Entonces empieza a preguntar, corroborando lo que yo le estoy diciendo, ¿acaso son todos apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿O todos son maestros? Aquí quiero que observe cómo el apóstol Pablo nos indica, cada uno tiene un lugar y una función. No crea que todos somos lo mismo o ocupamos la misma función en la iglesia. Cuando me refiero a esto, que no todos somos lo mismo, indica en la función o ministerio que Dios nos ha dado. Porque para Dios como iglesia todos somos iguales, pero en las funciones y ministerios que Dios ha dado a la iglesia, Él hace diferenciación. ¿Para qué? Para que todos funcionemos como un cuerpo. Entonces veamos los dones, hermanos amados.
La Biblia dice que Dios dio dones a los hombres. Entonces, veamos la diversidad de dones que hay, como decía en el texto que leímos al principio. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuál realmente es su don? Dice así, de manera que teniendo diferentes dones, no diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir. ¿Usted sabía que hay un don de servir, de servicio? O el que enseña en la enseñanza, un don de la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, hay un don para exhortar. A veces hay hermanos pasando por dificultades y llegan hermanos, antes que exhortarlos, lo que le hacen es más daño. Hieren, lastiman. ¿Por qué? Porque no tienen el don. Por eso debemos procurar nosotros saber cuál es nuestro don. Mire este don, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. A veces como pastores, cuando se va a nombrar la junta administrativa o las juntas locales, como las quieran llamar en sus organizaciones o denominaciones, se basan solamente cuál es el hermano más allegado, el de más años, el más consagrado, para ponerlo en lugares de presidir. Y a veces se ponen hermanos con un don muy diferente, por ejemplo, el don de la enseñanza, a que presida las cosas. Entonces estamos poniendo a una herramienta a hacer un trabajo que no le corresponde. Es como si usted es un carpintero y para medir usa la brocha de pintar, la madera, le va a quedar las medidas inexactas. O si quiere pintar la madera, usa la cinta métrica. Entonces la pintura va a quedar horrible, deforme. Al final va a estar termina dañando la cinta métrica y el trabajo queda mal hecho. Por eso, hermanos amados, como hijos de Dios debemos pedirle a Dios que nos muestre cuál es el don que usted y yo tenemos. Amén. Primera de Corintios nos habla nuevamente de esta lista, repitiendo algunas de las dones anteriores y agregando otros más. Dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Note aquí, que aquí nos confirma el apóstol Pablo que no todos tenemos los mismos dones. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Mire, no dice y palabra de ciencia y no, sino dice y a otro, es decir, no al mismo que le da sabiduría, también le da palabra de ciencia. Dice, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Note que dice dones de sanidades, porque hay diferentes enfermedades, por eso hay diferentes dones de sanidades para esas enfermedades. A otro el hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Como quién? Como el creyente, no, como el espíritu quiere. Por eso, hermano, hay gente que dice, no, es que yo quiero ser pastor. No, es que la cosa no es que usted quiera ser pastor. El asunto es si Dios lo ha hecho ministro a usted. No es que yo quiero, es el don de lenguas, porque ese es un don más poderoso, o el don de discernimiento de espíritu. No, no es el que usted quiera, es como el Espíritu Santo quiera. Tenga en cuenta eso, mi hermano, mamá. Tampoco es como su pastor quiera. No, hermano, es que usted tiene que tener el don de lenguas. No, no es como el pastor le diga.
No es que usted tiene que tener el don de sanidades. No, no es como el pastor quiera. Aquí el que hace las cosas y el que da las cosas según como quiere es el Espíritu que es Dios. Amén. Funciones de los dones. Que hay una lista en las que vamos a observar la inclinación de esos dones, es decir, cuál es la función primordial de esos dones. Sabiduría. ¿Qué indica eso? Traer conocimiento a la iglesia, traer entendimiento a la iglesia. Observe muy bien que aquí la lista de los dones que están dados para que la iglesia sea instruida, tenga conocimiento, son mayores que los dones que son para que la iglesia haga milagros y esas cosas que la gente tanto busca. ¿Por qué, hermanos amados? Porque el evangelio no es un hecho de, eh, de ojos. No es ver para creer, sino creer para ver. Y para que usted crea, usted necesita saber qué es lo que cree, ¿cierto? Y observe también los dones de administrativos, es decir, como todo cuerpo necesita quien lo administre, la iglesia tiene dones para que administre la iglesia, para que maneje los recursos, para que maneje las ayudas, para que vea cómo se diseñan los planes de la iglesia, para llevar la contabilidad de la iglesia. Todo eso, hermanos, Dios puso dones en los creyentes para que cumplan esas funciones. Por ejemplo, si usted tiene un hermano que tiene el don de repartir con liberalidad, pero le está pidiendo que él, por favor, interprete unas lenguas, eso es un gran equívoco. Usted está tratando de forzar a alguien que haga lo que Dios no le ha pedido que haga, ni le ha permitido, ni le ha dado la habilidad de hacerlo. Aparte de eso, debe aprender, hermano pastor y hermano amado, que no es usted el que activa el don en usted. Estimado pastor, no le vuelva a decir al hermano, hermano, habla en lenguas. Antes, ¿cuánto haces que usted no habla en lenguas? No es que eso no es cuestión de que el hermano quiera hablar en lenguas. Por eso 1 Corintios 12:11 lo pongo allí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Note, las hace uno y el mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que no es que yo voy a hablar en lenguas hoy. No es, si Dios quiere, usa el don que yo tengo de hablar en lenguas en el momento que Él quiera. No es yo como creyente el que activo ese don. No es mi pastor como ministro el que va a obligarme a actuar a que ese don actúe. Es Dios el que pone en función o usa ese don cuando Él quiere, no nosotros. Una vez un pastor le dijo al hermano, hermano, usted habla en lenguas. Y entonces al otro día el hermano le trajo a un enfermo y le dijo, sane al enfermo. Y entonces el pastor le dijo, no, pues que no es cuando yo no soy el que sano, es Dios el que sana a los enfermos. Entonces el hermano le dijo, bueno, si usted no puede activar el don de sanidad, ¿por qué me pide a mí que yo sí active el don de hablar en lenguas? Así como usted dice, Dios es el que opera ese don para que ese no se enferme. Así dejemos que Dios opere. Si yo tengo el don de hablar en lenguas en mí, no me lo exija, no me ponga a hacer lo que Dios no me ha dado autoridad de hacerlo. Lo observemos aquí para no alargarnos tanto en esta enseñanza. Dones de sabiduría, es decir, de conocimiento. Profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué indica esto? ¿Por qué el apóstol Pablo cuando habla del don de profecía habla que se haga conforme a la medida de la fe? Primero que todo debemos entender que este don de profecía no es el ministerio de profeta, sino es un don. Una cosa es el ministerio y otra cosa es el don. ¿Por qué conforme a la medida de la fe? Hoy por hoy se levantan una cantidad de organizaciones y de personas dando profecía no conforme a la palabra,
que usted mañana va a hacer un viaje, que a usted le va a ir bien, que Julanito o Perancejo va a ser su esposo o su esposa. Eh, una cantidad de inventos o de engaños de espíritus malos que desvían al creyente, que lo alejan de la verdad. El evangelio no es para que usted compre carro o consiga esposa. El evangelio no es para que usted haga viajes. El evangelio es poder de salvación. Si usted observa las profecías que se dieron en el Nuevo Testamento, advertían era de dificultades. Por ejemplo, dice que tomaron los cintos de Pablo, el cinto con que se amarraba Pablo, y se lo puso el profeta y dijo, el dueño de este cinto será amarrado y llevado preso. También dice que la profecía vino advirtiendo una sequía que venía para esos tiempos. Entonces, ¿qué indica esto? Que si usted escucha que un hermano dice tener el don de profecía, habla de cosas que no están conforme a la palabra, que no están conforme al evangelio, usted no crea esa profecía. Eso no es profecía. A veces se levantan ciertos profetas saliendo con unas barrabasadas, perdonen la palabra, y muchos pastores y creyentes les siguen y les aplauden esas cosas, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, pídale a Dios que si usted tiene ese don de profecía, no sean sus instintos lo que lo muevan, sus anhelos, sino que sea Dios que dirija esa profecía, ese don de profecía. Don de enseñanza, sobre todo para la escuela dominical, hermanos. De los que hemos nacido en las iglesias, sabemos que tenemos maestros que recordamos mucho y que recordamos esas enseñanzas siempre, pero hay otros que no recordamos ni el rostro, ni lo que nos enseñaron. ¿Por qué? Porque eran hermanos que no tenían el don de la enseñanza. Entonces, hermano pastor, hermano, si usted lo tienen en esa posición, enseñándole a los niños, y usted no siente tener ese don, hermano, no se ponga a hacer trabajos que no le corresponden a usted. Usted dirá, no, pero es que eso es servirle a Dios. No, es que usted debe servirle en lo que Dios quiere que le sirva, para que no nos pase lo que le pasó a Pablo, que quería servirle en un momento y en un lugar, y Dios no quería eso. El don de la exhortación. Vuelvo y repito, hermano, si usted no tiene ese don, no se vaya a exhortar a la gente, porque lo que hace es que su celo religioso lo confunde y se va y hiere y maltrata a la gente. Entonces, en vez de eh, ayudar, lo que termina es haciendo daño y haciéndose daño a usted mismo. Palabra de sabiduría. ¿Qué indica esto? Hay situaciones en la iglesia y en los hermanos para tomar decisiones, para seguir creciendo en Dios, que necesitan un consejo, necesitan una guía, y hay hermanos que tienen estas palabras que Dios les da este don en que les dice, vea, por aquí debe ser el camino, por acá tome esta decisión, es la correcta. Hermano, órale a Dios si usted tiene ese don. eh, es hermoso. ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen dificultades, van y pide consejos, y los consejos los llevan a errores, a dificultades. Pero a veces dicen, mire, aquel hermano me dijo un consejo y fue como que me mostró el camino, como que me mostró la puerta por donde tenía que salir de esta dificultad. Eso se llama don de sabiduría. Palabra de ciencia. Ciencia es conocimiento. Hay situaciones también donde se desconoce cuál es la razón o motivo por qué suceden las cosas, o temas inclusive de la escritura que la gente no puede entender, no puede conocer, y aparece un hermano y da ese conocimiento, da esa luz, da esa ciencia que se desconocía, que no se tenía en claro, y entonces ayuda a que el creyente o la iglesia
pueda crecer en conocimiento. Eso es importante, hermanos amados. Por eso, pídale a Dios que le demuestre cuál es su don. Todos estos dones, vuelvo y lo digo, los usa es Dios, no es usted ni soy yo los que activamos esos dones en nosotros, ni es que porque yo tenga el don de exhortación o el de enseñanza o el de ciencia es que yo soy más mejor que el otro, no. Si usted lo tiene es porque Dios lo ha querido. Y si eh, ese don se actúa en usted, no es porque usted es mejor que los otros, sino porque Dios ha usado el don que tiene usted. Por eso, recordando usted eso siempre, va a saber que la honra y la gloria solo será de Dios, no suya. A veces la gente dice, no, es que usted no tiene ciencia, no tiene sabiduría, no tiene enseñanza, no tiene dónde fe, porque usted no ayuna, no ora, porque es que no, no, en nada de eso se basa esto. Aquí es Dios el que actúa. Diversidad de lenguas. Observe que no todos los hermanos hablan en lenguas. El apóstol Pablo lo dijo claramente. No todos, no todos hablan en lenguas. Cuando hace la pregunta, ¿todos hablan en lenguas? No, no, no todos. ¿Por qué? Porque hay unos que hablarán en lenguas, otros que no tendrán ese don. Así que hermano, no se hiera ni se lastime. Hay muchos hermanos queriendo hablar en lenguas porque en su organización le dicen que tiene que hablar en lenguas cuando tienen el don de servir o el don de sanidad, pero él está sufriendo y creyendo que Dios no le ama, que Dios no tiene misericordia de él, que él no es espiritual, que no es un hijo digno de Dios porque no habla en lenguas. Es como que la cinta métrica dijera y llorara y sufriera porque no es eh, el serrucho. No, es que yo quiero ser serrucho, yo debo ser serrucho. No, no, eres cinta métrica. Sí, hermano amado, eh, observe la lista que estamos viendo aquí para que usted pida a Dios, le muestre cuál es el don que usted tiene y así deje de estar sufriendo por buscar un don que a usted Dios no le ha dado. Y así también puede usted decirle a su pastor, hermano, discúlpeme, aunque yo no hablo en lenguas, sí tengo el don siguiente, ¿ya? Así que si quiere, póngame donde yo esté dispuesto y Dios use ese don en esa área. Interpretación de lenguas. Observe esto. En las iglesias, sobre todo pentecostales, mucho hablar en lenguas. Casi que todos dicen hablar en lenguas, aunque la Biblia no lo dice. Hablan y hablan en lenguas y hablan en lenguas, pero no hay quien interprete. ¿Y de qué sirve, mi hermano amado, si yo, por ejemplo, leo la siguiente frase en un idioma que usted no conoce? Quizás algunos de los que vean el video entiendan el inglés, pero no todos. Y si yo les digo, por favor, de esta manera, les digo, I wanna you give me $1,000 and will back this money in 4 months when I has job again. Si no hay quien les interprete lo que yo acabé de decirles, ¿de qué les sirve que yo les hable en esos idiomas? Ni usted va a recibir beneficio, ni yo voy a recibir beneficio. Y eso es lo que explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 y 15. Dice, si yo hablo en lenguas acá y nadie entiende lo que yo digo, ¿de qué me sirve? Yo prefiero hablar 2 o 3 palabras con entendimiento para que así sea edificado. Entonces, aquí no se trata de cuánto hablamos en lenguas. Aquí se trata de cuánto entendemos lo que esas lenguas nos dice o ese mensaje de lenguas nos dice. Por eso le pide al creyente que puede tener el don de lenguas o que lo tiene, que ore a Dios el poder interpretarlas para saber qué es lo que está diciendo. Decir, hermano, usted que tanto quiere hablar en lenguas o que dice tener el don de lenguas, pídale a Dios también que le dé la posibilidad de interpretarlas. O usted, hermano pastor, que está moviendo a la iglesia a que hablen lenguas, también diga a la iglesia, hermano, no solamente queremos que se hablen lenguas, sino que hayan entre nosotros quienes las interpreten. Porque de otra manera el apóstol Pablo sí dice, si no puedes interpretarla, cállate y habla para ti mismo. Amén. ¿Por qué? Porque está llegando una cantidad de mensajes
La gente grita, salta, se emociona, pero no sabe qué es lo que está llegando. Y recuerde, el evangelio no es de emoción. El evangelio no es de que usted salga de la iglesia, no, hoy hablamos en todos en lenguas, pero ¿qué era ese mensaje? ¿Qué decía eso? Ah, no, no sé, pero sentimos muy sabroso, sentimos muy delicioso. No, mi hermano amado, con todo respeto, no sea niño. La iglesia es y debe ser madura en el conocimiento. Así que si usted tiene el don de lenguas, entonces pida a Dios que le dé la capacidad de interpretarla, es decir, que le dé el don de interpretación. Y si no, pídale a Dios que entre los hermanos se manifieste ese don. Uno que interprete lo que usted dice. ¿Para qué? Para que ese mensaje que viene por sus labios, hermano, la iglesia sea edificada con ese mensaje. De otra manera, pues usted sí, muy bonito, habló en lenguas y todo, pero ¿de qué sirve? De que se emocione usted y emocionen los demás. Y he escuchado testimonios de muchas personas que dicen, mano, yo a mí me ha tocado decir cualquier cosa para que me dejen en paz. Pasa el hermano al altar y se le van 5 hermanos encima, hablen lenguas y hablen lenguas y hablen lenguas y hablen lenguas. Y muchos han dicho, yo he tenido que decir cualquier cosa para que me dejen porque ya siento que me van a arrancar la cabeza. No, hermano, cuando usted pase al altar a alguien, vaya al altar y diga, Señor, que se manifieste el don que tú has querido darle a este hermano cuando tú lo quieras y tú lo pidas y lo necesites, no más. Pero no estés obligando a Dios a que haga lo que Él no va a hacer. También ten ese conocimiento, sobre todo los que quieren irse adelante a orar. Pastores, por favor, enseñamos a la iglesia, hermanos, aquí no todos hablamos en lenguas, hermoso, uno habla en lenguas, pero necesitamos también quien tenga don de sanidad, quien de la interpretación, quien de exhortación. Edifiquemos a la iglesia, hermano. Lo que podemos tener en la iglesia una cantidad de herramientas que no utilizamos. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos esas herramientas o porque no hemos querido enseñarle a la iglesia que hay esas herramientas y que se disponga la iglesia a estar dispuesta para que Dios use todas esas herramientas. Amén. El don de discernimiento de espíritus. Hermanos amados, este es un don que muestra, hay hermanos que pueden observar o identificar los espíritus. Oye, es que ese hermano sí es un hermano consagrado, es que un hermano más poderoso, mejor dicho. No, sencillamente tiene ese don, hermanos. Y Dios lo opera cuando Dios quiere operarlo. Y tenga cuidado usted, hermano. No se deje llevar por sus emociones. Ah, no, es que hay gente que ve espíritus en todas partes. Espíritu en el pocillo, espíritu en el celular, espíritu en el cable, espíritu en la cama, espíritu en el anillo. No, no se deje emocionar ni se deje llevar por sus emociones. Que no le pase lo que el apóstol Pablo dijo. Yo creía en mí el bien hacer. No, no es que no es usted. Ponga a prueba y dígale al Señor, Señor, guárdame a mí mismo de que yo no vaya por emoción a sacar espíritus o a revelar espíritus que no existen y que no son, sino que tú me uses. Si yo tengo ese don, que seas tú el que me uses para mostrar esas cosas. Amén. Vuelvo y lo repito. Ningún don de esos es más grande y más poderoso que el otro o menos importante que el otro. Todos los dones son totalmente indispensables e importantes en la iglesia. Dones de poder, les titulé así, ¿por qué? Porque son los que la gente tiene la tendencia a decir, wow, qué poderoso ver un milagro, una acción así, casi que la gente quiere palpar y ver y tocar, así como dijo Tomás, hasta que no meta mis manos en las heridas y palpe, yo no creo. Desafortunadamente, como humanos siempre estamos tendidos a eso, aunque la palabra nos invita siempre a fe, a creer sin ver. Amén. A que no nos guíen los milagros, a que no nos emocionen los milagros. Recordemos, Egipto acosaba a Israel, Dios abrió el mar, pasaron en seco. Un milagro postentoso en la orilla del mar, al otro lado se regocijaron, cantaron, alabaron, glorificaron, porque vieron a todos sus enemigos en el mar ahogados.
pero pocos días después estaban peleando con Dios y diciendo que Dios los iba a matar de sed, porque los milagros tienden a eso. Sí, muy hermoso, esas cosas poderosas, pero se olvidan, son como la espuma. Pero el conocimiento y la sabiduría, la fe que nace por conocer a Dios, es lo que permanece. Entonces está el don de fe. Esto no es creer en el Evangelio. El don de fe no es creer en el Evangelio. No, el don de fe es una capacidad o una herramienta que pone Dios en algunos hermanos para cuando todo se ve adverso, cuando todo se ve difícil, ellos dicen, no, hermano, vamos a seguir adelante porque más adelante vamos a hallar la victoria. Voy a dar un ejemplo muy similar a lo que podría ser el don de fe. Recordamos cuando Josué envió a los espías, la mayoría de ellos vinieron diciendo, no, son gigantes, nos van a destrozar, no vamos a poder con ellos, pero vinieron dos y dijeron, no, son grandes, las montañas, las ciudades son amuralladas. Es verdad, son difíciles nuestros enemigos. La tierra es como Dios dijo, produce leche y miel, pero los enemigos son gigantes, es decir, ellos no negaron la realidad, pero dijeron, pero vamos, Dios nos dará esa tierra y dará a esos enemigos, nos los dará para que los venzamos. Entonces, ese es el don de fe. A veces hay situaciones difíciles en la vida de la iglesia o en la vida del creyente, situaciones reales en las que eh, la mayoría decimos, no, ya no se puede, pero aparece alguien que dice, no, hermano, ahí está el problema, ahí está la dificultad, pero sigamos, vamos adelante, adelante podremos ver la victoria. Entonces, eso es un don que Dios pone en el creyente para que haya en él esa fe acerca de esas situaciones, no acerca del evangelio. Don de sanidades. Acuérdese que hablamos de sanidades, por eso está en plural, porque son diferentes enfermedades y hay dones de sanidad. Está la oración de fe, que es sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Esa es una promesa. También está la oración para los creyentes. Recuerde esto, si hay alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únganlo con aceite. Esta unción del aceite es para los enfermos de la iglesia. Cuando no se han sanado por la oración por la promesa, entonces se llaman los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los hermanos más que el pastor o la iglesia reconozca como los demás, por así decirlo, capacidad espiritual tengan, si cabría la palabra, y lo unjan con aceite y oren por él. Dice que si ha habido pecado, pues que lo confiese. No, no indica que la persona está enferma porque es un pecador, no. Si ha habido pecado, pues que lo confiese, ¿cierto? La oración sanará al enfermo. Entonces, pero cuando estas cosas no suceden, también hay hermanos a los cuales Dios les dio este don, que oran por un enfermo y se sanan. Aunque el pastor haya orado, aunque los ancianos hayan orado, estos hermanos oran por ese enfermo y se sanan. Usted, hermano amado, pregunte si usted tiene ese don. ¿Cierto? Pastor, pídale a Dios que le muestre en la iglesia quienes tienen ese don. Cuando haya un enfermo, llame a sus hermanos, hermanos. Yo quiero al hermano Julano y Esperancejo que vengan y oren por el enfermo, ¿cierto? Es decir, si usted necesita medir la madera, busque la cinta métrica. Si usted tiene un enfermo en la iglesia, busque primero los que tengan ese don de sanidad. El don de hacer milagros. Este don, el milagro indica la alteración de la ley natural, ¿cierto? Entonces, son eventos únicos y poderosos. Por ejemplo, cuando Pedro va y resucita a la viuda, a la, a la que hacía tejidos y todo eso que los hermanos, las hermanas trajeron y le mostraron los tejidos a Pedro, la hermana que servía. Eh, Tabita, creo que se llamaba, había pues en Jope una hermana Tabita, que
Pedro oró por ella y resucitó. Eso es un milagro, porque lo natural es que un muerto se muera y no se levante. Entonces, ese don es un don milagroso. ¿Cuándo lo usa? Dios, que lo puso en la iglesia, ¿cierto? Pero no es que yo pido ese don, es que Dios lo ponga en mí. Hacer misericordia con alegría. Este es un don muy bonito. Yo lo puse allí porque no sabía identificarlo si sería sabiduría o administrativo. Misericordia es el favor inmerecido. Eso indica misericordia. Con alegría, no por obligación, no a regañadientes. Hay personas que ayudan, que acompañan, se acercan a otras personas con una facilidad y los ayudan sin ningún sentimiento en el corazón de tristeza, de dolor, de rencor. Hay otros que tratan de hacerlo, pero en su corazón siempre hay un inconveniente. Esta persona me ha hecho daño, esta persona ha hecho daño a la sociedad, todo lo demás. ¿Qué pasa? Que están haciendo algo que no lo tienen. Por eso, el que tenga el don de hacer misericordia con alegría, se identifica y va y hace ese favor inmerecido aún al que no lo merece. Y lo hace no por esfuerzo ni por obligación, sino con alegría. Hay hermanos que usted los ve ayudando a uno, al otro, aquí, allá, y usted dice, pero ese hermano no se cansa. eh, y entonces a veces ese hermano también dice, bueno, pero ¿por qué los otros hermanos no vienen y hacen lo mismo que yo? Es que no aman a Dios. No, no es que no amen a Dios, sencillamente que no tienen el don de hacer misericordia con alegría, mi hermano. Lo mismo, si usted, hermano, tiene don de milagros, no diga, ay, ¿por qué el hermano aquel no hace milagros como yo hago milagros? O como Dios hace milagros por medio de mí, perdón. Eh, lo que pasa es que quizás el otro tenga palabra de sabiduría, mi hermano, no tenga el don suyo. Entonces, no juzgue por su don a los demás, entienda. Si usted tiene un don, el otro es posible que tenga otro don. Si usted habla en lenguas, hermano, es posible que hay otro al lado que pueda interpretar esas lenguas. Entonces no esté diciéndole al otro, no, es que usted no habla en lenguas porque no es espiritual. No, observe eso y téngalo en cuenta. Vamos a terminar entonces con los dones administrativos. Presidir con solicitud. ¿Qué es esto? Es aquel hermano que tiene la capacidad de organizar a las personas en eventos, en situaciones programáticas, todo lo que es la función mecánica de la iglesia, el programa tal, el programa de evangelismo, cómo está el proyecto, de cómo está la contabilidad para ese proyecto. Entonces, eso, mi hermano amado, hay hombres que Dios en la iglesia, mujeres que Dios en la iglesia les ha dado ese don. Usted quizás nunca los va a hablar ve a hablar en lenguas, quizás nunca los ve a hablar con palabra de ciencia, quizás no los ve discerniendo espíritus, quizás no los ve haciendo sanidades, pero usted los pone a dirigir, a presidir y están solícitos, están ahí, no se les pasa una, siempre tienen en cuenta, este programa va bien, este programa va mal, qué es lo que le falta a este programa. Hermano pastor, esos hermanos son fundamentales en la función y organización de los proyectos y eventos en la iglesia. Son de carácter administrativos y son dones de Dios, igual de importantes como el que enseña, como el que hace sanidades. Así que identifique en la iglesia quienes tienen ese don para que los acerque y le ayuden en la administración de la iglesia. Repartir con liberalidad. Observe este don. Este don yo creo que nadie lo pidiera, porque repartir indica dar, bien sea lo personal o las ayudas que pueda dar la iglesia en tipo material, no en tipo espiritual, sino en tipo material. Si usted puede observar la historia de la Biblia, de la iglesia, perdón, el primer problema que enfrentó la iglesia fue por repartir las viandas. Recuerde que había una discusión entre las hebreas
Y las gentiles, las viudas, decían las gentiles que a las hebreas les daban más. Y eso estaba poniéndose tan complicado que los apóstoles estaban dejando de enseñar por ponerse a hacer la repartida de las comidas. Y ellos dijeron, no es lícito que dejemos la predicación por repartir a las mesas. Y buscaron entre ellos a unos hermanos llenos del Espíritu Santo que se encargaron de repartir las viandas. Esto es, indica el comité de ayuda social. Imagínense, a veces en la iglesia tenemos ese comité como allá, el comité que ayuda en las necesidades. No es importante. Aquí el comité más importante es el de las dorcas, el de los jóvenes y todas esas cosas, ¿cierto? Cuando el comité, por así decirlo, que menciona, el único comité que menciona la iglesia, o el primero que menciona es el comité de ayuda social. Y para ello se necesitan hermanos que si van a repartir algo, si van a dar algo, no están guiados por rencores, por intereses. No, es que a esta viuda le doy más porque me cae mejor, que a este necesitado le doy más porque es que un día me ayudó, a este no le doy porque este no es tan consagrado. No, sino que lo hagan dirigidos por Dios. Repartir con liberalidad. Y el don de servir, perdón, son aquellos hermanos que están ahí en la necesidad, necesitan mover algo, necesitan traer algo. Ellos están ahí, siempre están dispuestos. Y es un don. Y a veces esos hermanos están siempre sirviendo en la iglesia, pero tienen una tristeza dura en el corazón porque nunca han hablado en lenguas. Y la iglesia los tiene con ese látigo encima, hermanos, que usted no ha hablado en lenguas. Es que, hermanos, si él no tiene el don de hablar en lenguas y tiene el don de servir, ¿por qué latigarlo? Cuando todos esos dones los ha dado el Espíritu Santo. Eso indica que ese hermano tiene un don, así que no busque, no lo obligue a que haga milagros, a que discierne espíritus, no, él tiene el don de servir y es esencial. Ninguno de estos dones es más importante que el otro. Quiero que lo entienda, hermano amado. No se sienta más importante usted porque tiene el don de hacer milagros o menos importante porque tiene el don de servir o el don de repartir con liberalidad. Todos los dones son herramientas importantes en la iglesia. Estimado pastor, observe estas herramientas que Dios ha dado a la iglesia y dígale a Dios, oh Dios amado, ayúdame para que cada uno de estos dones se manifiesten en los hermanos en los que tú has puesto y dame la habilidad de entender y comprender quiénes tienen esos dones para cuando yo delegue funciones o trabajos, lo haga de la manera correcta. Pero si usted, hermano pastor, solamente está buscando que la iglesia hable en lenguas, ¿de qué le sirve a usted 100 hermanos hablando en lenguas cuando usted no sabe ni qué están diciendo? No, que muy bonito, que la iglesia se emociona y brincan todos. Es que los brincos no salvan, los brincos no edifican. Lo que edifica es el conocimiento. Así que dígale al Señor, Señor, no quiero 100 hablando en lenguas. Si es caso uno que hable en lenguas, pero que tenga 3 que me interpreten lo que Él diga, para saber qué es lo que nos estás diciendo por esas lenguas, cuál es el mensaje que nos estás dando por esas lenguas. Amén, hermanos. Bueno, hasta este momento dejamos este video aquí. Después hablamos de los ministerios y de las operaciones. Espero, hermanos amados, esta enseñanza les haya sido de utilidad. Gracias les doy por tomar este tiempo y prestar atención a esta enseñanza. Compártanla, difúndanla para que muchos otros hermanos tengan este conocimiento. Bendiciones en el nombre de Jesús, de parte de Dios, nuestro Padre.